en 2 de Timoteo una referencia que hace grande al libro, o que hace conocido al libro de 2 de Timoteo. ¿Quieren ir al capítulo 4? Versículos 7 y 8. Ahí encontramos a Pablo escribiendo unas grandes palabras ahora para el mundo cristiano, declarando, 2 de Timoteo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿qué dice? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Algunos han tomado y miran esta declaración como algo así de Pablo diciendo he peleado, así como algo que de orgullecerse, pero cuando entramos y estudiamos el contexto bajo el libro de 2 de Timoteo, nosotros encontramos a un Pablo entregando completamente su corazón a su discípulo. Y estas palabras no es unas palabras para sí, sino que son unas palabras dirigidas a su discípulo Timoteo, haciéndole ver de que él es un ejemplo de haber peleado momentos difíciles en el cristianismo, pero que se puede. Porque cuando estamos en Cristo es posible padecer cualquier situación adversa y gozarnos en el triunfo que Él da a nuestras vidas. Así que esta mañana quiero que me acompañen y que podamos leer, no todo el libro, pero sí quiero compartir con ustedes 5 a 6 consejos, si el tiempo nos da, que Pablo da a Timoteo. En el libro de 1 de Timoteo, la primera carta que Pablo dirige a Timoteo, le da consejos e instrucciones. Y si ustedes se ven en 1 de Timoteo 3, 14 y 15, y especialmente el versículo 15, Pablo se refiere a Timoteo y le dice que desea aconsejarlo, instruirlo, con el propósito de que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Y yo siempre, cuando leo estas palabras, me he preguntado, ¿y yo sé cómo conducirme en la casa de Dios? Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben? Oh, ¿no? Se me quedaron callados. Creí que todos me iban a decir sí, amén. ¿No? Como alguien dijo, ese es otro tema. Mis hermanos, Pablo está interesado en que su discípulo sea lo mejor para Dios, y no por gusto a su nombre, honor a Dios. Así es, ese es el significado de Timoteo. Ahora, en la primera carta él le da instrucciones a Timoteo con el propósito de que sea un buen discípulo. En la segunda carta, sus consejos son más como deseos, son más como anhelo, es algo más personal, es algo más del corazón, deseando que Timoteo pueda acabar la carrera como él la acaba, firme, dispuesto a seguir aún cuando está enfrentando la muerte. Mis hermanos, en este contexto, vayamos al libro de 2 de Timoteo, a la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, y estudiemos, meditemos en 6 consejos, si el tiempo nos da, que Pablo da a Timoteo, y tomemos hoy nosotros esos consejos para hoy en día, para nuestro tiempo. Quiero invitarles a que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, y encontremos allí el primer consejo de Pablo a Timoteo.
¿Y por qué no decirlo? De Pablo a nosotros. ¿Lo tienen? Tú pues, hijo mío. ¿Qué? Esfuérzate. Primer consejo, primer deseo. Timoteo, esfuérzate. Iglesia, esfuérzate. ¿Qué es esforzarse? Dios dice, fortalécete. Fortalécete. ¿Qué es esforzarse? Hacer un intento de mantenerse con fuerza. Eso es esforzarse. Es que yo tengo fuerza, pero ahora voy a hacer un intento para que estas fuerzas no caigan. Un esfuerzo más. Para que mi esfuerzo, mi fuerza se mantenga. ¿Se mantenga por qué? Y esa es la pregunta quizás a contestar. ¿Se mantenga por qué? Porque dice el verso 3 del capítulo 2. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, Pablo ahora está aconsejando a Timoteo y te aconseja a ti y me aconseja a mí que debemos esforzarnos, que debemos de tomar fuerzas para permanecer en el cristianismo porque van a haber problemas. Y debemos permanecer firmes en lo que hemos creído. Porque dice el versículo 19 del capítulo 2. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. En otras palabras, lo que Dios ha dicho es firme. Lo que Dios pide de ti es firme. La pregunta es, ¿tú eres firme? Amén. ¿Cómo puedes tú estar firme? ¿Cómo podemos estar firmes en el fundamento que Dios ha establecido? Y entonces Pablo, preocupado por eso, con el corazón abierto, le escribe a Timoteo, nos escribe a nosotros a través del Espíritu Santo y nos dice de que el fundamento de Dios es firme. Pero tú y yo debemos esforzarnos para estar firmes. Y saben que en ese texto, en el versículo 19, nos da un consejo más. Y dice, conoce el Señor a los que son suyos. Gloria a Dios. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Así que Pablo dice, el fundamento de Dios es firme. Tú debes estar firme, pero recuerda dos cosas. Eres de Dios. Eres de Dios. ¿Están seguros ustedes que son de Dios? Amén. Y entonces Pablo dice, recuerda que eres de Dios. Y que los que son de Dios se apartan de lo malo. Amén. Ahí sí lo digo. ¿Ok? Los que son de Dios se apartan de lo malo. En la versión de traducción del lenguaje actual dice, dejan de hacer el mal. O sea, yo digo, oh. Los que son de Dios debemos dejar de hacer el mal. Y entonces aquí creo que cabe la palabra de Pablo a Timoteo. Esfuérzate para dejar de hacer el mal. El tiempo corre. Vamos a un segundo consejo. No pelees. ¿Ah? Segundo consejo, no pelees. Miren, mis hermanos, yo cuando leo me enfrasco en ello y me preocupo. Versículo 14 del capítulo 2 de 2 Timoteo dice, no pelees. Recuérdales esto. Exhórtales delante del Señor a que no
contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No pelees, no discutas. Dice la versión de traducción actual de este mismo texto: no dejes que nadie olvide estas cosas. Pon a Dios como testigo y advierte a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo. Estas discusiones no ayudan a nadie, sino que dañan. Oye, pon atención a esto. Atiende mi consejo, deja de estar discutiendo, Timoteo. Es a Timoteo, no es a ustedes, ¿ok? No me miren así, no es con ustedes, es con Timoteo. Dejen de estar discutiendo, iglesia, dejen de estar discutiendo, Timoteo. Versículo 24 llena este concepto y dice: porque el siervo del Señor no debe ser, ¿cómo? Contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y esto sí ya no me gustó. Esto ya no me gustó. Lo primero, apto para enseñar. Cómo deseo y cómo estudio para poder enseñar la palabra. Pero esa parte de sufrido, ya eso ya lo dejo allí, a un ladito. ¿Sabes qué? Cuando tú padeces, cuando uno se mira en dificultades, cuando uno se da cuenta que solo con Dios puede, la humildad se mantiene en el siervo. Amén. Así que, Jesús, yo, no te quejes porque sufres. Dios quiere que seas un buen siervo. Y es lo mismo te digo a ti. Dios desea que tú seas un buen siervo. Miren, pero el versículo 24 y 25, estábamos en el 24, o vamos al 24. Un siervo de Dios no debe andar en peleas, decía, ¿verdad? Y el versículo 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Dice que con humildad, que corrijamos a los que parecen nuestros enemigos. A los que parecen, ¿ok? A los que parecen nuestros enemigos. A nuestros enemigos debemos de corregir, porque no sabemos si Dios, a ese que yo considero mi enemigo, lo va a llamar a las filas. ¿Me entendieron eso? Así que la humildad, el contexto de ser amables con todos, es básico en nuestra predicación, en nuestra enseñanza. Por lo tanto, el segundo consejo es: no, ¿qué? Pelees. Ni en palabra, ni en acción. Número 3. Quizás aquí podemos concentrar o poner el centro del consejo de Pablo a Timoteo. Podemos poner aquí el centro porque es un texto no solo conocido, sino que un texto que reúne prácticamente todo el consejo, el deseo de Pablo a Timoteo. Capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice capítulo 2, versículo 15? Procura con diligencia Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Obrero aprobado. Me pregunto, iglesia, ¿te sientes aprobada por Dios? ¿Nos sentimos aprobados por Dios? ¿Estamos actuando para ser aprobados por Dios? ¿O actuamos bajo la aprobación de Dios?
Cuando Pablo se introduce en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, hace énfasis en algunas cosas que son características de Pablo, son características de Timoteo, y que Pablo insiste en que él debe esforzarse en estas características con el propósito de cumplir esto. ¿De cumplir qué? El ser aprobado. Y en el capítulo 1, en los versículos 6 y 7, Pablo le dice a Timoteo que las razones o cómo él puede mantenerse aprobado delante de Dios, y le comienza a enumerar y le dice: aviva, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y aquí voy a comenzar con una declaración, o voy a enfatizar una declaración. ¿Qué es la declaración que voy a enfatizar esta mañana? El don que hay en ti, el espíritu que está en ti. Eso tienes que avivarlo. Amén. No es que no lo tienes, no es de que no está el espíritu, no es que no tienes don, sino que tu don, tu espíritu, el Espíritu Santo en ti, tú debes avivarlo. Déjalo vivir. Eso está diciendo el texto. Déjalo vivir, deja que gobierne, deja que guíe. Porque nosotros vivimos nosotros, y el Espíritu está bien que nos aconseje, ¿verdad? Y entonces Pablo le recuerda a Timoteo, y nos recuerda esta mañana a través del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de que debemos dejar que el Espíritu que esté en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, viva. Amén. Y entonces ya dimos el paso seguro para ser obreros aprobados. Valientes como Esteban. ¿Sí? Amorosos como Jesús. Amén. Y manteniendo el dominio propio, que es don del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y entonces somos aprobados. El versículo 8, Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences. Y siempre hemos dicho: no te avergüences del Evangelio. Y Pablo le agrega: ni de mí. Yo me puse a pensar: ni de mí. Leen el versículo 8, segunda de Timoteo 1:8. ¿Qué le dice? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pero le agrega: ni de mí. Y yo dije: no te avergüences de dar testimonio de Jesús, y no te avergüences de tu iglesia. Que tu iglesia padece. Pablo padecía. Pablo tenía problemas. La iglesia tiene problemas. No te avergüences de la iglesia. Es baluarte de la verdad, dice 1 Timoteo. Amén. No te avergüences de la iglesia, sino que sea un obrero aprobado. Y cuando tú eres un obrero aprobado, tú eres parte de esa iglesia que va a ser aprobada. Amén. Al fin y al cabo, es un resultado. Los miembros de la iglesia aprobados, la iglesia aprobada. Los miembros de la iglesia desaprobados, y el resultado es la iglesia desaprobada. Entonces, la condición para que la iglesia se mantenga firme, avanzando, proclamando el Evangelio, es que necesitamos miembros firmes, empujando el Evangelio, esperando el pronto regreso de Cristo Jesús. Y el aprobado, según el versículo 13, es aquel que mantiene la doctrina sana, la retiene. Y la doctrina sana es aquella doctrina basada en fe y amor. Ojo con esto. Nuestra doctrina
debe estar fundamentada en la fe y en el amor. Y por lo tanto, cuando nosotros enseñamos como obreros aprobados, nuestra doctrina, la doctrina de Jesús, es bienvenida al ser humano, porque recibe la confianza en Dios que tanto falta y el amor de Dios con ellos, con nosotros. Vamos al cuarto consejo. Huye. Me llama la atención este consejo. Huye. Yo no sé cómo un buen soldado tiene que huir. ¿Ah? No. Un buen soldado huye. Pero aquí dice que el obrero aprobado, ¿qué dice? Huye. Ok. Por eso me llama la atención. ¿Y saben qué es lo que me llama más la atención? Que este consejo Pablo lo da en la primera carta a Timoteo. Y ahí está, primera de Timoteo 6:11. Pablo le dice a Timoteo, huye. ¿Ok? Huye. Y en la segunda carta se lo repite, huye. Mire, y Pablo escribe 3 cartas. 3 cartas pastorales que le llaman para el ministerio. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Y en Tito vuelve a insistir, aléjate, huye, corre. Y cada vez que yo leo huye en la Biblia, me recuerdo de un gran hombre, José. ¿Ah? No, yo voy a enfrentar a esta mujer. Mira, conmigo yo soy cristiano, conmigo nadie puede. ¿Así? ¿Verdad? Y la mujer lo comenzó a desvestir. Oye, es que nosotros somos demasiado valientes, soldados demasiado valientes. Somos muy orgullosos. Somos demasiado valientes, que no. Huye. Es que huir no es de soldado valiente. Huye. Tú debes de ser un obrero aprobado, un siervo de Dios aprobado. Y el siervo de Dios huye. Y te parece contrario, pero mire, el texto dice, huye y sigue. En otras palabras, tú vas en este camino, apártate de este camino, pero mantente en un camino. ¿Cuál es el camino a seguir? Según el texto, huye también de las pasiones juveniles. Y a los avanzados de edad como yo, ¿también tengo que huir de las pasiones juveniles? Por ahí alguien me dijo, ya llegaste a los 50. Y ahí cuando vienen las pasiones juveniles. ¿Verdad? Huye. Y ahí tengo un gran pleito porque quiero un carro deportivo. Ok, ese es otro tema. Huye de las pasiones juveniles. Y entonces nosotros decimos, le está escribiendo a los jóvenes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Compañeros de edad y más avanzados, hombres y mujeres, ¿cómo no? Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Y voy a recalcar algo que ya he dicho anteriormente. El seguir la justicia no es proclamar y pelear justicia, sino que yo tengo que comenzar a ser justo con los demás. Eso es hacer justicia, eso es anhelar justicia, eso es vivir justicia. No es ponerme a gritar que se haga justicia, es que yo
tengo que ayudar al necesitado. Yo tengo que brindarle la ayuda a los que están siendo injustos con él. Y eso es lo que nos llama el apóstol Pablo, lo que nos llama el Espíritu Santo a hacer justicia, a ayudar a aliviar la carga de aquella injusticia, a tener fe firme en Dios, a amar como Él nos amó. ¿Y sabes qué? Esto de paz es un resultado. Cuando tú amas, no estás en guerra, tienes paz. Cuando tú confías en Dios, tienes paz. Amén. Cuando tú ayudas a algún necesitado, qué paz la que viene. Felicidad. Felicidad. Shalom, shalom. Y mire, eso de paz, yo como que estoy entendiendo hoy en día que nosotros estamos buscando la paz, pero la búsqueda de la paz es el resultado ¿de qué? De seguir la justicia, de vivir en fe, confiados en Dios y brindar el amor al que lo necesite. Consejo número 5. Predica. Predica. Consejo número 5. Predica. 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Te encarezco. No solo te aconsejo, no solo deseo, sino que haz todo lo que puedas delante de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Ojo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. ¿Qué le encarece? ¿Qué le suplica? ¿Qué le pide? Que prediques. ¿Qué? La palabra de Dios. Y aquí sí que tengo que aprender yo. ¿Qué tengo que predicar? La palabra. Porque, y el texto dice, la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y vienen unas características. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren, lo que me llama la atención es que Pablo, en su deseo hace una presentación completa. Quizás no en orden, pero sí completa. ¿Por qué? Porque le está diciendo, quiero que prediques la palabra. Aquella palabra que redarguye, aquella palabra que reprende, aquella palabra que exhorta. ¿Y cuál es esa palabra? En el capítulo 3, versículo conocido, en el capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Así que predica, pero predica la palabra de Dios. Amén. Predica la Biblia. Esta es la que corrige. Esta es la que ayuda en la corrección, en la instrucción. Y miren, el verso 17 siempre me ha llamado mucho la atención a mí. Porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo buscamos la perfección nosotros, verdad? ¿Cómo deseamos la perfección nosotros? ¿Saben cómo logramos la perfección? A través de la instrucción del Espíritu Santo en su palabra. Amén. Porque la palabra de Dios es la que da la perfección al hombre. Y lo entrena. ¿Para qué? Para toda buena obra. Gloria a Dios. Oh, mis hermanos. Predica. Predica la palabra. Necesitamos estudiar la palabra y enseñar la palabra. Amén. Concluyo. Sexto consejo. Cumple
la misión. Capítulo 4, versículo 5. Pero tú, 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta la aflicción. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Mis hermanos, no sé si han visto en toda la presentación, y mi tema se llama persevera, porque tenemos una meta que cumplir, tenemos un lugar donde llegar, tenemos algo que hacer, y esa es la misión a la cual Dios nos ha llamado a todos nosotros. Nos ha llamado a ser testigos, y el testigo cuenta lo que Dios hace en su vida. El testigo es aquel que cuenta lo que está viendo, lo que está oyendo acerca de Dios. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados, y aun cuando Pablo mandó a Timoteo a que dirigiera la iglesia, a que instruyera la iglesia, a que ayudara administrativamente a la iglesia, a que dirigiera la iglesia administrativamente, le encareció que eso no te llene todo. Dirige la iglesia. Aquí está, y ahí tenemos el manual. En 1 y 2 de Timoteo tenemos el manual de cómo se elige a los ancianos, a los diáconos, cómo se eligen a los dirigentes de la iglesia. Pero aún con esa instrucción, Pablo enfatiza que eso no te aparte de la misión. La iglesia debe ser organizada, pero para cumplir la misión. Tú puedes dirigir la iglesia, pero no puedes perder de predicar, no puedes perder de enseñar. Hay que cumplir la misión. Y cuando Pablo le dice sobrio, bien despierto, eso le está diciendo, atento. Y yo digo, pobre Timoteo, tenía que lidiar con los de Corintio y en Éfeso, y no era nada fácil según lo que Pablo mismo les escribe. Pero no podía perder la misión, tenía que predicar. Amén. Dirige, pero predica. Despierto, atento. Y le agrega una palabra: soporta. Ay, yo digo, ¿cuándo no cumplo esa palabra yo? En dos conceptos no cumplo esa palabra. Y la más difícil de ello es soporta cuando te están haciendo mal. ¿Verdad? Y yo veo el problema en la iglesia allí de Timoteo. No de aquí, ¿verdad? No. Yo sé que todo está... Lo veo el problema aquí. No, en la iglesia de Timoteo, ¿verdad? Estamos hablando de allá, de Corintio, de Éfeso, donde Pablo mandó a Timoteo a administrar, ¿ok? No. Entonces yo veo a Timoteo viendo el problema en la iglesia y escuchando las palabras de Pablo, la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo. Soporta. Soporta. Tienes que predicar el evangelio. Soporta la adversidad. Soporta las dificultades internas y externas de la iglesia. Mantente firme, esfuérzate. ¿Qué más? En orden. Esfuérzate. En medio de las dificultades, esfuérzate. No pelees. Eres un obrero ya aprobado por Dios. Mantente firme. Huye de las pasiones terrenales. Mantente firme en la justicia. Mantente firme en la fe. Vive el amor. Goza la paz en el Señor. Predica.
cumple la misión. Amén. Este es el consejo de la palabra de Dios esta mañana para nosotros. Tomémoslo para sí, vivámoslo y disfrutemos la bendición. Y la más grande bendición que será que Jesús vuelve por nosotros. Amén. Dios nos bendiga.